Queremos que le quiere llamar su familia restaurada, ¿verdad? Que le quiere llamar su cuerpo místico, el cuerpo místico iglesia desde el Génesis, desde Adán, aunque no la iglesia del Hijo. Ese es otro detalle. Pero se le llama la iglesia a todos los salvados. Entonces, desde el principio el Señor que ha querido juntarlos para luego tener una familia al final en la Sión celestial, en la Jerusalén celestial, y así tomar control total del mundo, del universo mismo. Entonces, en esa base, el Señor ha tenido distintas jerarquías, distintos rangos que colocan a la familia de Dios en distintas posiciones eternas, aunque la salvación es una, la sangre de Cristo. Sin embargo, para finalizar, es decir, para liberar a todo su pueblo, ha dispuesto Él hacerlo por la fuerza del Espíritu, inclusive arrancándolo de las garras de la acechanza de Satanás que está en el mundo. De tal manera que cuando el Señor va a venir en su segunda venida, precisamente viene a esa liberación. Él ya tiene sus salvados. Usted se podrá leer, por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 6, lee usted que va a venir el furor de Dios, va a venir el arrebatar de Dios para salvar a su pueblo de en medio de la hecatombe final. Pero antes, capítulo 7, se marca a los que han de escapar. Y entonces tenemos un marcaje precioso que hace que los que van a entrar a la gran tribulación entren escapados, salvados más bien, salvados, para escapar. Y otro pueblo que va a arrancar de ahí, de ese mismo pueblo, la familia de él, la va a arrebatar. Esos son los consagrados del Señor, que los va a arrebatar para escaparlos de esa gran tribulación. Entonces voy a leer en el capítulo 12, verso 1, dice: en aquel tiempo surgirá Miguel. Estos son asuntos angélicos. El gran príncipe que está al lado de los hijos de tu pueblo, dice Daniel. Y será aquel un tiempo de angustia cual no hubo desde que existen naciones. No hubo otro hasta entonces. En aquel tiempo serán salvados de entre tu pueblo todos los que estén inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para la vergüenza, para el oprobio eterno. Amén. Bueno, dejemos hasta ahí. Usted nota hermano, que hemos leído la descripción o la revelación que le dieron a Daniel respecto al tiempo del fin de la familia de Dios en la tierra. No el fin del mundo, sino el fin del trato a la familia que se quedó, a los grandes acontecimientos del final de parte de Dios. Entonces tenemos que va a empezar una efervescencia, como ya ha empezado, de tipo político-militar en el mundo, concentrado alrededor de Israel. El Israel higuera, o sea, el Israel nación. Entonces la nación de Israel va a ser apretada, como lo estamos viendo ya en los titulares de los diarios, apretada y apretada y apretada hasta el fin. Por eso el Señor dijo: fíjense en la higuera, fíjense en la nación y fíjense en los árboles que le rodean, o sea, en las naciones vecinas a Israel, porque ahí se van a ver muchos acontecimientos claves. Pero aparte de eso, el Señor va a movilizar al príncipe del pueblo de Israel, el arcángel Miguel. Entonces va a empezar la potestad del arcángel Miguel.
Casi nunca se oye predicar sobre eso. ¿Qué es lo que va a suceder? Déjeme que ordene un poquito los pensamientos porque es difícil colocarlo todo al mismo tiempo. Pero por ejemplo, Israel ahora salió de un apuro. Y en los contextos del capítulo 12 de Daniel, se ve que Persia, o sea, Irak, estaría siendo eliminada en los acontecimientos del fin. Ahora prácticamente está eliminada. Pero ¿qué va a pasar enseguida? Que entonces ya van a cambiar la táctica alrededor de Israel, haciendo que Israel sea protegida, aparentemente, por las naciones por medio de convenios y de pactos. Entonces ahora lo que van a hacer es que va a surgir una potencia poderosa en Europa, en el año 92, que va a tratar de hacer convenio de defensa mutua con Israel, con el propósito de que se desarmen los judíos, porque es un ejército tremendo. Entonces van a tratar de sustituir a las fuerzas militares de la higuera para poner en vez de eso tratados de paz. Y entonces va a surgir otra potencia que ya está, pero va a surgir después de haberse apagado. Interprete, una potencia que se está apagando, pero va a resurgir. Y esa potencia no va a permitir que Europa se una definitivamente. Va a hacer resistencia por medio de pactos, por medio de arreglos y con el consabido deseo de que Israel se desarme. Ojalá que me esté siguiendo el hilo, porque ahí vamos al capítulo 12. Y entonces, cuando está Israel desarmado, desguarnecido, dice, bueno, voy a confiar en esas 10 naciones. Voy a confiar, me voy a entregar a que ellas me defiendan, voy a hacer pacto para que me permitan, o nos permitan levantar el templo de Jerusalén, y lo van a lograr. Pero va a haber siempre presión de la otra nación, del otro poder, que va a resurgir. Hay que estar muy atento a las noticias, porque seguramente esa caída aparente de esa potencia no es tan real, sino que es para, como quien dice, para coger aviada, ¿verdad? No van a creer que está ya anulado eso. Entonces enseguida de eso se va a quedar la pugna entre Europa occidental con 10 reyes que ya están y la potencia del norte de Europa que se va a oponer. Esa pugna va a durar hasta que sea quitada la nación del norte. Y la manera como se describe que va a ser quitada, definitivamente, para que se quede la Europa occidental con 10 reyes, dándole el poder a uno solo, que ya saben ustedes quién es. No la persona, pero que es el anticristo. Entonces, una vez quitado ese poder, de la manera siguiente, va a estar preparándose militarmente, con todas sus etnias que la componen. El que tenga oídos, oiga y ábralos bien, para que entonces el Señor va a permitir que, como está desguarnecido Israel, en ese momento, va a estar sin esa potencia que tiene ahora militar, pero con la protección de Occidente. Entonces se va a lanzar sobre Israel, pensando que de todas maneras Europa no va a hacer nada. E Israel será eliminado, como es el deseo, eliminarlo en pedazos. Pero no van a contar con que al lanzarse ya se levantó Miguel.
Ahora, Miguel está actuante y yo quiero que usted cuando oiga esto, el arcángel, Miguel, usted lea bien el capítulo 7 o 12 completo y otros capítulos de Daniel y usted va a ver que ahí hay conversaciones, actividades anticipándose a las que van a venir más profusas de ángeles, arcángeles, ángeles también, vigilantes, seres que no son terrenales. Si se ve aquí en el 12, fíjese que Daniel dice que le habló uno como hombre, tanto que algunas Biblias lo ponen, y vi a un hombre vestido de lino. Fíjese, es decir que era un personaje completo, no era transparente ni fantasmal, sino que era una persona parada ahí. Después se dio cuenta que estaba actuando Miguel, Gabriel, los ángeles de Persia, los ángeles de Irak, los ángeles de Grecia, o sea, acciones angélicas, pero comunicativas con los hombres, hablando con los hombres. Entonces usted sabe que esto fue vedado o cerrado, esto de Daniel, hasta el final, cuando la ciencia se aumentaría ahora en este tiempo. Entonces quiere decir que eso es para ahora. Sucedió ya, como no, pero va a ser para ahora, que van a haber visitaciones de ángeles literales ahí. Van a entrar a los aposentos, van a hablar, van a aparecer en las carreteras, en los ríos. ¿Por qué dice usted eso? Dirá alguien. Bueno, aquí está. Se fue al río, no sé cómo se llama, Ulay, no sé qué, Daniel, a encontrarse con esos personajes. Se fue para allá y uno le decía al otro, mira hombre, explícale a él, hombre, parecía hombre. Explícale aquí a Daniel esto, explícale el otro. O sea que yo a lo que me puedo arriesgar a decir, que además de ángeles, van a haber seres visitantes extraños. Yo no me atrevería a decir que son ángeles, pues. Porque dice aquí hombres. ¿Cómo hacemos, verdad? ¿Serán terrenales que se fueron y regresaron? ¿Serán de otras latitudes estelares? Y no me estoy arriesgando con decir esto. Porque ya está dicho que habrá visitaciones de instrumentos de los confines del universo. Entonces quiere decir mi hermano y mi hermana en esta mañana que le estaban revelando por vía angélica a Daniel lo que iba a suceder en el fin. Pero cuando ya llegara el fin, o sea, cuando Israel estuviera preparado, desguarnecido, para ser atacado, entonces Miguel intervendría y los ángeles y las potestades del cielo y las estrellas, o sea, no van a ser las estrellas literales, tienen que ser seres en las estrellas que van a pelear por Israel. Entonces esa nación va a ser derrotada totalmente. Y ya no se queda ninguna oposición a Europa. Entonces los 10 reyes rápidamente nombran uno. Y empezaría la gran tribulación. Ahí, no la tribulación. Esa empezó antes. Pero ya cuando va a empezar la gran tribulación tenemos que leer Apocalipsis 12. Casualmente 12 también. Y Apocalipsis 12 presenta que para que suceda la gran tribulación, ya cayó el poder militar de la tierra, fíjese. Ya se abrió paso al rey único de la tierra. Pero todavía las potestades de Dios, encabezadas por Miguel, que pelea por tu pueblo, le dijeron a Daniel, y eso quiero explicarlo. Se estará moviendo en los aires, fíjese bien, está arriba en el cielo. Entonces voy a explicar qué va a hacer Miguel con tu pueblo, Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Miguel no va a venir, hermano, no va a venir a derrotar a los ejércitos que atacan al Israel higuera. Los van a vencer los hombres, a ellos.
Entonces no viene a defender al Israel higuera, sino que dice que cuando Miguel se mueva, se estará moviendo para que cuando empieza la batalla, los que son del verdadero Israel sean salvados. No está pensando en la higuera, está pensando, porque militarmente van a ser derrotados, está pensando en el pueblo que le ha creído a Dios, que es al que le llama él el Israel. Ese es el pueblo de Daniel. Entonces, Daniel, tu pueblo, no la higuera, no los militares de Israel, no las batallas, no, tu pueblo va a ser liberado siempre que se identifiquen como inscritos en el libro. ¿Lo está entendiendo? Ahora, aquí en el 12 vamos a ver la batalla que se va a presentar arriba primero. Se va a tener que quitar el poder espiritual de Satanás en los aires. Entonces Miguel baja. Estoy leyendo en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 7, se hace una gran batalla en el cielo. Ya se arregló abajo el pacto judío-Europa y se está presagiando una gran batalla, pero antes de que esa batalla de la tierra suceda, se traba una gran batalla en el cielo o en los cielos. Y ahí va a haber una batalla de espíritus angélicos. Eso es inminente. Y nosotros, la novia, vamos a ser parte de esos espíritus, no angélicos, espíritus consagrados, que van a estar peleando las batallas del aire. Porque ya viene el Señor con ellos, de la novia, que son solo los consagrados sacados del Israel de Dios, el hijo varón, que es llevado. De la misma manera que fue llevado el hijo varón que se llamó Jesús, levantado, y se quedó su pueblo en la tierra, en la primera venida. Ahora en esta segunda venida será levantado otra vez el hijo varón, que va a ser el cuerpo místico específico, la esposa del hijo, que va a ser levantado para venir a cubrir las batallas del aire, con espíritus, con potestades. Vendrá Miguel a la cabeza, derribando ángeles del diablo, y los ángeles de Dios que vienen con Miguel van a dominar los aires. Parece novela, ¿verdad? Yo ya vi que se me quedó mirando dónde leería eso el hermano. Pues no es novela, está escrito, se lo dijeron a Daniel. Aleluya. Ahora lo que quisiéramos saber es ¿cuándo será eso? Pues fíjese que eso fue lo primero que preguntó Daniel. Qué inteligente Daniel, ¿verdad? Bueno, dijo a estos señores extraños, léalo despacio en casa. ¿Y cuándo va a ser todo eso? Pues cuando se destruya todo el poder del pueblo santo, cuando ellos se vean inútiles con su ejército, con todo lo que tienen, y sea eso nada para las naciones, sobre todo para este personaje que se va a levantar, entonces va a suceder esto. Seguimos analizando, va a ver qué bonito, hermano. Y dice, fue precipitado el gran dragón en la batalla, en los cielos, la serpiente antigua, y por si alguien no lo identifica todavía, llamado diablo. ¿Lo identificó ya? Y si todavía quedara alguien dudando, Satán. Y si todavía quiere más especificaciones, el seductor del universo. Y fue precipitado a la tierra. Le dieron la tierra, porque allá está el padre. Es el Satanás, ¿verdad? Es el padre del jefe que están nombrando en Europa. Entonces viene, lo echan, lo tiran con todos sus ángeles y se va a proteger a su hijo unigénito. Y se ponen dos poderes ahí. Entonces, o sea que es una encarnación satánica la que va a haber en Europa.
Y ellos dicen, sin embargo, cuando se venga a poner todo, estoy leyendo aquí en el del 7 en adelante, del capítulo 12 de Daniel, dice que los que van a vencer abajo son con la sangre del cordero, pero van a morir. Entonces las batallas de abajo, que se van a librar después de la batalla aérea, y volvemos a Daniel, son los del remanente que le hemos dado en llamar, pero que ahora le podemos llamar el Israel espiritual. Entonces el Señor los va a estar escapando por medio de Miguel, por medio de ángeles, por medio de la novia ya esposa ayudando, porque el Señor va a marcar a 144,000 que van a ser probablemente indicando siempre una élite del Israel de Dios, que va a proteger al resto de la simiente. Invulnerables. El anticristo se va a ver en apuros, en problemas con ellos. Y nosotros que vamos a andar por ahí, inmortales nada más. Imagínense, peleando, deteniendo poderes, protegiendo familias, como para que nos olvidemos de la nuestra, si estaría por ahí, ¿verdad? Ahí va a estar la protección, ahí va a estar la protección de los niños. O sea que es casi como decir protección de hombres inmortales y ángeles. ¿Le parece suficiente? Protegiéndolos, escapándolos, llevándolos, dándoles de comer, todo. Y al Israel de Dios, o sea, el remanente espiritual, comiendo, porque no le van a vender en el supermercado, de milagro. No le van a dar ni empleo a nadie, así que van a vivir de vacaciones y les van a llegar sus cuervitos. Pero, amén, un aplauso al Señor. O sea que la iglesia mística desde el Génesis hasta la cruz, esta es una iglesia que estará en la tumba, ¿no? Hasta que venga la resurrección. Pero los vivos de antes, los vivos de entonces, cuando Cristo regrese, que estén en la tribulación y que son del Israel espiritual, muchísimos van a morir como mártires. Aparte del escape que va a haber de sobrenaturalidades como las que estamos leyendo. Yo quiero que ustedes, por eso estoy hablando despacio ahora, hermano, bien despacito, no es sermón, casi un estudio. Entonces note usted que el pueblo de Dios, que es Israel, verdadero, nacido del Espíritu, del tiempo, no solamente los que ahora militamos, sino los que han militado, van a ser preservados, tan preservados que los muertos de Jesús van a ser guardados hasta que sean resucitados y entren a su heredad. Mire, por ejemplo, uno de ellos, Daniel, no era de la iglesia como la nuestra. Daniel era del tiempo de los santos del Antiguo Testamento, o sea, la iglesia mística de Dios. Y a él le dijeron, mira Daniel, todos estos acontecimientos del fin son para otras generaciones. Tú, dice aquí al final, vas a descansar. Y precisamente en el cementerio. Sella las palabras del libro hasta que venga el tiempo del fin. Y tú vas a descansar, vete a descansar y te levantarás para recibir tu herencia, pero al final de los días. En otras palabras, entonces van a haber santos muertos que van a evitar por estar muertos para el mundo, no los va a ver nadie, van a evitar la tribulación que viene, no van a estar ahí, van a estar con el Señor en algún lugar. Pero la generación que le toque, que es la nuestra, entrar a estos acontecimientos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Los que vamos a estar en la última generación,
y que vamos a ver como generación que no terminará sin que todo acontezca. Si no hemos muerto a la presencia, parusía, entre paréntesis, del Señor, nosotros y los que hayan muerto en la medida que el Señor requiere para ser la novia, seremos levantados en la parusía, con voz de arcángel, el mismo Miguel. El mismo Miguel va a levantar a los que están ahí en Jerusalén y los que les va a tocar, y a nosotros. Y los santos del Antiguo Testamento, diríamos, hermano, que van a ser participantes del reino, por supuesto, milenial. Ahí van a estar para resucitados. Y algunos creen, y no se puede dejar de ver eso, que todos esos santos puede ser que resuciten a la par del Israel, de la novia, no del Israel, como Israel de Dios que son, resuciten a esas alturas de la parusía para acompañar a la novia, sin quedarse en las bodas, sí en la fiesta, como trasladados, pero en una forma, en una meta diferente. Tal vez lo vamos a explicar, porque dice que la novia va a ir con acompañantes. Los acompañantes no son la novia, son invitados a las bodas. Bueno, dejemos eso ahí para más adelante explicarlo en otra ocasión, porque aquí lo que nos interesa es cómo va a terminar el drama. Cuando todas las fuerzas militares del Israel que va a estar en pacto con los 10 reyes y luego con el anticristo, en la gran tribulación, va a haber una intervención de la siguiente forma. El anticristo lo primero que va a hacer cuando tome el control de Europa occidental y de todo el mundo, con la caída del otro poder, va a romper el pacto que tenía con Israel. Y el Israel está desguarnecido. Israel está a expensas de los poderes de arriba. Ya dejó de confiar, porque ahora es el Israel de Dios el que está quedando ahí. Ya deja de ver para los hombres, deja de ver para las naciones, deja de ver para América, deja de ver para cualquier otro poder que haya en esas alturas, y entonces se coge del Señor. Y empieza el salvamento del Israel de Dios. Es cuando baja Miguel, bajan los ángeles de Dios, baten en el aire a Satanás. Satanás va a andar furioso por todo el mundo. Ahora note, los que se van a quedar a la tribulación. Usted no, pero los que se van a quedar, nótenlo. Satanás va a andar furioso. Miren, Satanás es malo, ¿verdad? Y eso que todavía está tranquilo. Ahí va a andar furioso. Porque dos cosas van a suceder. Sabe que le queda poco tiempo, 3 años y medio. Y le han entregado el mundo, el sistema. Le dicen, ahora diablo, ahora no hay poder que te detenga. Haz lo que te antoje hacer ahí, y yo solo voy a proteger a mis marcados, y tú te vas a encargar de barrerme la tierra. Y va a barrer la tierra. De tal manera que aun cuando en el clímax de la batalla, el Armagedón, estén entrando los ejércitos de la bestia a Jerusalén, derrotado Israel, higuera, mejor lo leemos, dice que van a ser salvados, verso 2, 12:2, y será que es un tiempo de angustia. En aquel tiempo serán liberados, salvados de entre la higuera, tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro. ¿Qué libro? De la vida. Entonces Jerusalén va a haber, por eso dice el Salmo al 91, caerán miles y 10 miles, y a ti no llegará, porque ahí va a haber pueblo de Dios espiritual que va a estar siendo salvado
porque su nombre está escrito en el libro de la vida, aunque sean muertos, aunque los maten. ¿Me estoy explicando? Ojalá que me esté explicando, hermano. Esto es difícil, pero cáptelo. O sea que hay un final en que todo el pueblo de Dios, familia, va a atravesar la 70ª semana de Daniel. No se asuste, porque yo espero que usted no sea al resto de la simiente que va a estar ahí, entregándose al Señor, viendo lo que no habían visto antes. Y para eso tenemos que recurrir a una figura, y es muy clara la figura para estas cosas. Por ejemplo, para hacer ya una distinción y empezar a colocar las cosas delante de ustedes con más claridad, hay que ver quién es la novia que le llaman gentil y quién es la cosecha de Dios. Esa es la clave. Entonces, lo que se está defendiendo aquí en el capítulo 12, en la tierra, es la cosecha de Dios. En esa cosecha de Dios, le voy a decir la figura enseguida. La cosecha de Dios es todo el trigo de la cosecha, que van a guardar en los graneros y que la van a poner en los graneros. En la tierra, ahí no hay arrebatamiento, pero va a haber trigo que se pasó de punto en la tribulación, lo van a eliminar. Esos son los apóstatas irreversibles. ¿Sabe cuándo se va a ver que se va a pasar el trigo de punto? De cosecha, pues, en masa, la apostasía que viene. Se van a ir miles, van a sobrar sillas. Miles. ¿A dónde? Porque no son trigo, o si fueron trigo, se pasaron. Y todavía van a haber unos que se pasaron por demasiado listos, ¿verdad? Y otros que se pasaron por demasiado lentos, que son el rebusco, que van a pisotear, y unas cuantas espigas van a ser libradas. Fíjense. Pero todavía los del rebusco van a ser librados como por fuego. En cambio, los otros van a ser eliminados por trigo que ya no sirve. Ojalá me esté explicando. Ahora, la figura es que cuando Booz, tipo del Redentor, dispone casarse, Cristo dispone a estas alturas casarse. Oiga bien, Él nunca se casó porque se iba a casar ahí. Entonces dispone a casarse y ya tiene la novia, la tiene bien ungida abajo, la tiene adornada, arreglada, con estatura, madura. Entonces desciende y la que esté en esas condiciones la levanta. Y empiezan estos acontecimientos. Entonces el diablo que quería destruir a la novia, porque ahí está el hijo varón. Ella es el hijo varón, la novia. Entonces la quiere destruir. Capítulo 12 de Apocalipsis. Pero cuando ve que se la arrebatan, se pone furioso. Ahí está el diablo furioso otra vez, de rabia en rabia. Y se va a ir contra el resto de la simiente. Quiere decir que la simiente de la mujer se dividió en dos. La del hijo, que se fue, y el resto de la simiente que se queda formando parte de la nacionalidad terrenal, pero no siéndolo, para que ahí en la tribulación laven sus ropas que ya tienen, no que las adquieren, sino que ya las tienen, porque cuando entren a tomar Jerusalén ya serán escapados los que están escritos. No van a estar inscribiendo de última hora, ya están inscritos, van a ser escapados. Note bien claro que si usted solo es el pueblo espiritual del cual estamos hablando, que es bastante haber sido salvado del pecado, pero si solamente se quedó ahí y no se elevó a nivel de la plenitud de Cristo en la novia, se queda.
¿A qué? A ser emblanquecido, a ser purificado, no a ser perdido. Y va a escapar, va a escapar. Se queda para escapar en la tribulación. Los otros escaparon de la tribulación por haberse consagrado en vida antes. Espero que eso esté claro. Ahora bien, los acontecimientos culminan cuando Miguel toma parte en las acciones y el pueblo santo, yo quiero que usted oiga las preguntas aquí que le hacen en el capítulo 12. Dice, yo Daniel miré el verso 5 y vi a otros 2 hombres, dice, así eran extraterrestres, probablemente ángeles, vigilantes. Dice, sígame en la lectura, hermano, porque esto, si no lo cree usted, mejor léalo ahí. 2 hombres, dice, de pie en una y otra orilla del río, uno de un lado y el otro del otro lado. Mire qué espectáculo, hermano. Y en otra parte se describe como con ojos de fuego y no sé qué más. Pero sigamos leyendo aquí. Y dice, y este hombre, uno dijo al otro hombre vestido de lino fino, que estaba por encima de las aguas. No era un hombre corriente. Encima de las aguas estaba, parado. No se mojó ni los pies. Y se asustó Daniel, un hombre como Cristo cuando caminaba sobre el mar. Y entonces dice que está parado encima de las aguas. ¿Cuándo será el fin de estas cosas prodigiosas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río, alzando al cielo la diestra, o sea que estaba en la tierra, ¿verdad? Y la izquierda, y juró por aquel que vive eternamente. Dentro de un tiempo y medio tiempo, 3 años y medio, para no complicarle la vida, todas estas cosas se cumplirán, y cuando se haya deshecho la totalidad de la fuerza del pueblo santo, cuando se le quite toda la fuerza humana a Israel. Entonces yo oí, pero no entendí, y dije, Señor, ¿y cuál será el fin de estas cosas? Él dijo, anda Daniel, porque esto es hasta el tiempo del fin. Muchos, ahí del Israel espiritual, serán probados, purificados y emblanquecidos, pero los malos, esos ya están marcados por el otro, ¿verdad? Dice, seguirán haciendo el mal, y ninguno de ellos comprenderá. Y así que no se va a estar predicando en la tribulación para ellos, porque todos modos no entienden. Y dice, los sabios, sin embargo, comprenderán. Los marcados van a entender, y desde el tiempo que fue abolido, y le dan una fecha ahí de 1290 días, y dichoso el que espere hasta ese tiempo, hasta los 1335 días, porque va a tener la herencia al final. Entonces quiere decir, hermano, que usted lo notará perfectamente, que hay un pueblo que es específicamente arrebatado para cubrir a sus hermanos, y hay otro pueblo que está cubierto por sus hermanos, y esa es la dualidad. Entonces, cuando oiga usted por ahí que se está oyendo mucho que la iglesia, porque la terminología es la que nos ha confundido mucho, la iglesia se va a quedar a la tribulación, ya usted se va sudando a su casa, ya está comprando a saber qué bodegas o qué para guardar comida. Entonces, cuando usted oiga eso, piense, si usted será del pueblo que va a cubrir o del pueblo que va a ser cubierto. Los consagrados van a cubrir, los que se entregaron van a cubrir, los otros van a ser cubiertos. O sea que van a tener que pedir auxilio aquí en la tierra y estar bajo protección de Dios, nada menos, como en el Éxodo. La esposa de Moisés estaba ya con Moisés, esa es la novia, casada. Pero todo el Israel de Dios en Egipto estaba en la tierra, siendo escapado, cubierto por las acciones de Moisés y toda su gente. Es igual.
Entonces quiere decir que el pueblo que va a ir por tierra va a pasar problemas, destrucciones, muerte, qué sé yo cuántas cosas más. Y el destructor metiéndose a matar primogénitos. Y el de Dios librándolos. Batalla de ángeles, batalla de hombres, plagas. Y hay algo más con lo que se complementa esto. En ese tiempo, cuando el Israel espiritual esté siendo salvado de la hecatombe, van a haber muchos que mientras fueron novia, la que el Señor quería llevar y que fue advertida que se preparara, óigalo bien, muchos de ellos van a adulterar con la ramera. ¿Y qué les va a decir Dios? A ver, los adúlteros de la ramera a la tribulación, de una vez, para eso está. Los adúlteros váyanse con ella también, pero no para destruirlos, sino para que allá despierten. Porque a los hijos de la ramera, que son los que nunca se convirtieron, los mata, dice. ¿Lo está oyendo bien? Quiere decir que van a ver en la tribulación el Israel espiritual que le tocó estar ahí por no haber dado la estatura de la novia, por estar en esas tareas de cobertura del resto de la gente. Los que apostataron, pero reversiblemente, ahí van a despertar y van a volver. Por eso ahí les dice el Señor: salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Qué le parece? Pueblo de Dios allá, al otro lado. Cuando yo encontré ese verso, yo me preguntaba, ¿y cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el pueblo salvado. ¿Y qué están haciendo esos salvados ahí? Pues se fueron a adulterar con la Babilonia. Y no quisieron arrepentirse antes, pues ahí los van a despertar, pero por la vía dolorosa. Los que a tiempo entendieron el mensaje, escaparán y vendrán a proteger. Pero los que están ahí como hijos de Dios, pueblo de Dios, salid, y va a salir. Y entonces van a ser curados. Aleluya. Algunos van a ser irreversibles, porque se van a ir a una apostasía general, de tal manera que se van a vender por dinero. Y allá en la tribulación les van a decir: no, ustedes tienen compromiso ya con nosotros, ya ustedes firmaron, ya ustedes están con nosotros, así que les van a hacer la vida imposible. Yo diría que ahí se va a ver la apostasía irreversible. Ahora todavía es reversible para los apóstatas que quieran volver. Bueno, vamos a resumir, porque sin resumir no se va a entender todo esto. Primero, la esposa de Booz, para hacer el resumen, que se llamaba Ruth. Si se fijan en esto, aprovecha todo el mensaje. La esposa novia gentil del hebreo Booz, dueño de todo eso, estas riquezas, si se dispuso a casar con Ruth, no importa que fueran bajo maldición que tenía ahí en Moab, no importa nada, luchó hasta que la redimió y se casó con ella. Ahora bien, ¿en qué momento llegó Ruth a Booz para unirse con él? En el tiempo de la cosecha. Entonces él va a venir con su Ruth, nuestro Booz, ya casado, pero va a venir a la cosecha de la cebada y va a estar ella cosechando ahí. Fíjense bien qué interesante. Y les va a decir a los que están en la tierra: cuidado cómo le hacen daño a Ruth. Ni siquiera de mal modo le den las cosas. Así que a Ruth la trataron muy bien en la cosecha. Ahora viene el resumen.
Gloria a Dios. Ahora viene el resumen. Entonces, los de la cosecha, que Ruth llegó a ver y a trabajar, son el pueblo de Dios que va a ser salvado totalmente. Todo el Israel de Dios que va a ser salvo. Ahí no entran nacionalidades. Ese es Israel de Dios, no Israel nacional. Al Israel nacional le habló Cristo en su propia tierra y no quisieron. Al Israel de Dios le sigue hablando desde el Génesis. Gloria a Dios. Y entonces reúne toda la cosecha. Y presenta a Ruth. Y todo ese pueblo, encabezado por Booz, con su esposa Ruth, gentil, ya con su muchachito Obed, judío gentil, son llevados como familia de Dios a disfrutar de la tierra. La esposa sigue siendo la esposa para arriba y para abajo, para allá, para acá y para todos lados. Ahora, por eso es que va a haber dos ciudades de Jerusalén. La Jerusalén terrenal de hoy, que es la capital de la higuera. Y luego Sión, o sea, la Jerusalén celestial que va a bajar, que es la capital del Israel de Dios, en donde no hay judío ni griego. Por eso va a venir Juan, la ciudad, capítulo 21 de Apocalipsis, la ciudad entera con 12 apóstoles, 12 tribus, y ahí viene también la gentilidad. Entonces se vuelve una sola mancomunidad. Eso lo explica. Porque la eternidad la vamos a vivir juntos. Porque de los dos pueblos se hizo uno antes, ya no los volvió a separar. Por eso decíamos que usted, aunque no es israelita de Israel, ni de circuncisión, es israelita espiritual. Y el israelita que es salvo ahora no lo es por circuncisión, ni por ser de Israel, sino porque también creyó en el mismo Cristo que creyeron los gentiles. Y ambos pueblos es solo uno. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Unas cuantas preguntas dentro del tiempo. Pueden contestarlas todos al mismo tiempo si quieren. ¿De qué entidad de la familia de Dios es usted? Del Israel de Dios, si es salvo, es del Israel de Dios. Pero puede ser de la novia. Quizá la pregunta sería, ¿y qué requisitos tiene la novia? Bueno, haber aceptado el honor ese dentro del pueblo ya salvado para hacerse consagrado total. Porque no se puede llevar a una novia inmadura, imperfecta, se la lleva bien madurita, perfecta, aparte de que tiene que dejar al Israel de Dios en la tierra para salvarlo aquí. Es por eso que cuando preguntan ahora a mucha gente que está estudiando las Escrituras, la iglesia se va en el arrebatamiento. Y cuando dicen iglesia es todo el que se dice cristiano, pues la respuesta es no. ¿Los consagrados de la novia se van antes de la tribulación? Sí. Pero ¿quiénes son y cómo hace uno para saberlo? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y esto más, que a la hora de llevarlo nos van a avisar, porque si no nos vamos sin maletas. Gloria a Dios. Y tanto la novia como el Israel espiritual han sido salvados por la misma sangre, la sangre de Cristo. Pero ¿por qué unos novia y otros Israel espiritual? Porque unos son muy lentos y otros son muy acelerados. Ejemplo,
¿Por qué 3 en la transfiguración si eran 12 discípulos? No eran discípulos. Es como que Judas hubiera dicho, bueno, Señor, y no tan discípulos somos nosotros como los 3, para que siempre te lleves a los 3. Bueno, ¿por qué se lleva a unos discípulos y a otros los deja? Porque no estaban preparados a la altura de la otra dimensión. Esa es la respuesta. ¿Por qué la novia se va aparte del Israel de Dios? Porque se preparó. ¿Por qué las 5 entraron y las otras 5 no, de las vírgenes? Porque las unas están preparadas y las otras no. Sencillamente, el Señor se hubiera querido llevar a todas, si hubiera querido llevar a los 12 a la transfiguración, y si hubiera querido llevar a todo el Israel de Dios de una vez. Y van a ver dentro del Israel de Dios santos del Antiguo Testamento, creyentes de hoy, creyentes del milenio, creyentes que van a entrar al reino. Todo eso es el Israel de Dios. Pero ahora lo que hay que buscar, como dijo Pablo, no es sencillamente ser del Israel de Dios y escapar del infierno, sino ir a la vocación que tenemos y arribar a la meta de la vocación respectiva de cada uno. Por eso Pablo le decía a sus discípulos, les decía Pablo, cumplan su ministerio. Ya salvos eran, ahora cumplan su ministerio para ir a la meta de la vocación que les dieron. Y por eso Pablo dijo un día, cuando él dijo, yo quiero ir a la vocación y tener una experiencia aparte del Israel de Dios, pero no estoy preparado, no lo he alcanzado, dijo. Prosigo, dijo. Peleo y ahí estoy corriendo para alcanzarlo. Y de repente más adelante dice, y ya lo alcancé. Y no se había muerto. Ya lo alcancé. Y se le quedaron mirando todos. Es el único que pudo decir que había terminado la carrera antes de que los demás entraran. Y le dijeron, y dijo, ahora solo me espera la corona. Solo estoy esperando ya la corona. Yo ya corrí, ya entré a la meta. Lo pudo decir en la tierra. Ahora, hágame 1 minuto, 2, 3. Mire, orando una mañana, leía en una porción de la Biblia estos acontecimientos de Pablo. Y vino a mi mente que Pablo, usted sabe, era un judío que había creído en el Mesías, pero no lo había reconocido. Y por eso estaba con Gamaliel. Y por eso era un religioso. Pero no sería salvo ya. Todavía no, potencialmente sí, y lo demás no. Lo voy a explicar. Fíjense. Porque de ahí fue tomado en la tierra, llamado para una vocación celestial. Y la creyó. Y reconoció a Jesús como el Mesías. Ahí de hecho está salvo. Pero ¿no estaría ya potencialmente salvo antes? Y por eso decía Pablo que desde antes de la fundación del mundo ya estaba inscrito. Ahora bien, note esto. Entonces a Saulo, convertido en Pablo, se lo llevan en un rato a ver el cielo, a estar con el Señor y regresar para ayudar a sus hermanos. Pero no comunicó todo lo que vio. Eso quiere decir que va a haber gente de Dios que se la va a llevar antes y va a ir a ver todo arriba en el arrebatamiento de la novia y luego va a regresar para decirlo entonces aquí en la tierra en el momento más oportuno, porque aún la transfiguración no fue comunicada a los otros discípulos sino hasta que Cristo resucitó. Entonces quiere decir que hay gente que la mandan adelante para venir a comunicar después. Mandaron adelante, muerto o vivo, a Juan, y lo mandaron adelante, que viera los 7 truenos, y se vino de regreso, y probablemente está vivo en algún lugar, o qué sé yo, pero va a venir vivo a declarar los 7 truenos. ¿Por qué no los pudo declarar cuando se los dieron? No era tiempo. Entonces es en el tiempo. Aleluya. ¿Usted de este tiempo o del otro? De esta dispensación
para ser levantado, que es la meta, o de la otra, si usted quiere la otra. Porque debo cerrar diciendo, el ser arrebatados para escapar de todas las cosas que vienen al mundo entero, no es de todos, porque es un premio. Ahora hágame favor, los vamos a premiar a todos. Entonces, ¿qué gracia tiene para los que no hicieron nada y para los que hicieron? Si vamos a premiar, es a unos. En menos, sin que se evite, pues, que se van a sentir mal los que no premiaron. ¿Pero por qué no los premiaron? Porque no se aplicaron. Entonces, apliquémonos para premio. Es lo que dice Pablo. Corramos como para ganar el premio. Pero ahí no está hablando de la salvación, porque entonces estaríamos corriendo detrás para ganar la salvación. Y eso no es cierto, no es posible. Lo que está diciendo es, ya eres salvo, ya eres de la familia de Dios, en la sangre de Cristo, por gracia. Pero ahora corre de tal manera que alcances el premio de la soberana vocación. Y esa es la prédica de esta mañana. Si el final va a ser terrible, como usted oyó en el capítulo 12, si van a haber batallas entre hombres en la tierra, si van a haber batallas que van a rugir alrededor de Israel, van a haber batallas en los aires con las fuerzas espirituales. Y déjenme concluir con esto, la parte de Israel. Lo que sigue, hay que seguir las noticias de la radio y prensa. Lo que sigue ahora es ver cómo se va a ir acentuando el cerco político sobre Israel. Y van a haber batallas al final. Yo creo que va a estar muy cerca la batalla de Gog-Magog con la del Armagedón. Probablemente ninguna de las dos vamos a ver los que habremos de partir como novia. O si acaso los vemos, no me culpe porque no tengo fechas, pero le advierto una cosa, sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Levante sus dos manos. Ahora, como saludando al Señor. Agite sus manos. Sea de la familia de Dios para escapar de la muerte segunda, pero sea de la novia para escapar de lo que viene. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar mientras está usted ahí alegre y contento. Padre, bendice esta congregación. Cada uno de los que estamos aquí esta mañana, bendícenos de tal modo que entendamos tus verdades. Reparte todo lo que tienes, entendimiento, en el nombre de Jesús. Así como está, hermano, antes de que alabemos y nos vamos, hoy es a las 5 de la tarde la reunión, por eso nos vamos a ir precipitadamente. Pero antes que lo haga, Israel espiritual, aquí reunido, escapemos, roguemos, velemos para que el Señor nos tenga por dignos de esa alzada a las nubes, de ese escape maravilloso de romance, de amor, y no de pelea en la tierra. Eso va a ser más duro, más difícil. Pidámoselo ahora, levantando sus manos, y luego vamos a alabar. Levante las manos, pídale al Señor que sea tenido por digno de escapar. En el nombre de Jesús, cantamos al Señor. Osana.